Buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos otro domingo más para exponer la palabra del Señor. El estudio bíblico de Apocalipsis, ¿verdad? Que estamos viendo, que entramos al capítulo 13 y que lo tuve que adelantar por motivos del clima, porque el norte está arreciando. Entonces, para que no se nos vaya a ir la señal de internet o algo y nos vayamos a quedar sin pasarlo en vivo. El capítulo 13 tiene cosas bien interesantes y que nos van a ayudar mucho en ver lo de los últimos tiempos y en razón a todo lo que se está dando hoy en día. En el capítulo 13, como introducción, vamos a leer los versículos 1 al 10, 13 del 1 al 10. Dice Apocalipsis 13, estaba en otro, del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Entonces, hemos leído y vamos a orar rápidamente. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por estos momentos que nos das para venir a estudiar tu bendita palabra. Señor, danos sabiduría, Padre. Guíanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que nos revele y nos abra las Escrituras, Señor, para poder, Señor, dar este estudio de manera que glorifique el nombre de Cristo. Padre, gracias. En tus manos entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 13 podemos dividirlo en dos partes, las dos bestias. La primera parte, que es Apocalipsis 13 del 1 al 10, donde aparece la primera bestia que representa al mismo tiempo el imperio mundial que se viene, pero a la vez el anticristo, el hombre de pecado que va a venir, ¿verdad? El último dictador mundial. La gente no se está dando cuenta que vamos rumbo a una dictadura. Poco a poco nos están llevando a una dictadura. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos va a haber un dictador mundial. Otro. Que todos los que ha habido no se le compararán a este, ¿verdad? Ni Mussolini, ni este ruso, ni Hitler. Ninguno de ellos será comparable a esto. Estos serán la uña del dedo chiquito, ¿verdad? Comparado a este hombre. Entonces tenemos la primera bestia, que a la vez representa el imperio mundial que se viene, que se aproxima, que va a ser el resurgimiento del imperio romano, ¿verdad? Pero en una manifestación de 10 entidades de poder, o de 10 reinos, no de 10 naciones, muy probablemente no sea de 10 naciones, sino 10 reinos que podrían ser virreinatos, o podrían ser 10 entidades de poder, por ejemplo, economía, salud, educación, militar, estrategia, fiscal, no sé, cuestiones así a nivel mundial, ¿sí?, que se pueden dar. Y esa es la primera. Luego, del versículo 11 al 18, nosotros encontramos otra bestia, ¿verdad?, que es el falso profeta.
y este lo vamos a ver posteriormente. Nada más quiero mencionarlo así rápidamente. El anticristo y el imperio va a ser gentil. Ojo, por ahí algunos andan diciendo ahí que el anticristo va a ser de ascendencia judía. No, el anticristo no va a ser de ascendencia judía. ¿Por qué? Porque tanto la bestia surge del mar, y el mar vamos a ver lo que representa. El que sí va a ser judío va a ser el falso profeta. Ese sí va a ser de ascendencia judía, y lo vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, aquí yo le he puesto al tema de hoy la primer bestia parte 1, porque van a ser como 3 o 4 partes que vamos a ver de la primer bestia, 4 sesiones, ¿verdad? Y el subtema que he puesto es la parte superior del cuerpo de la bestia. Apocalipsis 13:1, solo nos vamos a centrar en el puro versículo 1. Y lo quiero volver a repetir, ¿verdad? Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, aquí vamos a centrarnos. Dice: me paré sobre la arena del mar. Bueno, aquí hay una discusión. Algunos, por unos manuscritos que dicen, ¿verdad?, asignan que no debe de decir me paré, sino que Satanás se paró allí. Yo me voy a basar en la Reina Valera 1960, ¿verdad?, porque es la que maneja el Textus Receptus, que es el texto mayoritario, que es el 95% de todos los manuscritos que hay. Y entonces yo voy a asumir que es Juan el que está sobre la arena, ¿verdad?, el que está parado ahí, ¿sí? Y es el que ve surgir, ¿verdad?, a esta bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte. Quisiera también dar otra cuestión aquí muy importante. Este capítulo 13 nos habla perfectamente de la imitación satánica de la Trinidad. Satanás va a hacer su propia Trinidad, aunque no en la forma como Dios lo hace, ¿verdad? Pero él trata de imitar a Dios en todo, entonces va a tratar de imitarlo de esta manera. ¿Cómo? Él, como ya vimos que el dragón, ¿verdad?, del capítulo 12, él está tomando la función como si fuera el Padre, ¿sí?, como si fuera el Padre. La bestia, o sea, el anticristo, como si fuera el Hijo, porque Satanás es el que le va a dar el poder, el trono, el reino y el dominio. Así como el Padre le da al Hijo Jesucristo todo el poder, el dominio, el imperio, ¿verdad?, Satanás le va a dar eso al anticristo, ¿sí? Y también surge el falso profeta, que viene a ser la imitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el falso profeta va a señalar siempre que adoren a la bestia, no a él, a la bestia, ¿verdad? Que adoren a la bestia, y eso es una parte primordial. En sí, si nosotros viéramos Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, nosotros vemos que también Satanás va a ser tiene la imitación de la iglesia falsa, ¿verdad? De la iglesia falsa, o sea, va a utilizar a 3 entidades humanas: el Imperio Romano, el falso profeta y la iglesia farsante de Apocalipsis 17, ¿sí? Es muy importante ver todo esto para poder levantarse. Así como Cristo, ¿verdad?, fundó su iglesia, la bestia, el anticristo, va a estar apoyado sobre esta religión falsa que va a tener su apogeo mundial en ese tiempo. Ojo, nosotros estamos viendo hoy en día cómo está creciendo la apostasía tremendamente, creciendo bastantemente, cómo las iglesias cristianas, evangélicas, se están apartando de la verdad. Ya no digamos los demás, que eso ya de por sí, pero cómo cada vez se está abriendo ese abanico de apostasía, y cómo las iglesias están abandonando la palabra de Dios por predicar motivaciones y todo ese tipo de rollos, declaraciones, confiésalo, decláralo, movimiento de fe, movimiento de prosperidad, movimientos extraños que no están en la escritura, ¿sí? Entonces
vamos a ver que en los últimos tiempos va a surgir una religión que va a ser la religión farsante. Vamos a ver que cuando veamos el capítulo 17 vamos a ver si es la que comúnmente se habla o una religión que va a ser diferente a la que se habla, ¿sí? A la universal que dicen por ahí, y eso lo vamos a esperar hasta allá, no me voy a meter ahorita, ¿verdad? Pero es muy importante entender esto, hermanos. Estamos viendo cada día que las religiones se quieren unir. Estamos viendo cada día más que hay un coqueteo del evangelio hacia las otras religiones, y tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el inicio de la iglesia farsante, de la iglesia que está buscando que desde Babel, y ahí ya me estoy adelantando un poquito, no me quiero bueno, nada más ahí se las dejo, que desde Babel viene, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy entendidos de qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Esta iglesia farsante apoyará mucho para que la bestia asuma el poder, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Hitler, nosotros acordémonos que hubo una iglesia por ahí que apoyó mucho a Hitler, ¿verdad? Y está ahí en los escritos históricos. La iglesia católica fue una de las que financió más a Hitler en su campaña y lo apoyó más con respecto a todo esto. Entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios 46 veces la palabra bestia en el Nuevo Testamento, de las cuales 39 las encontramos en Apocalipsis, todas ellas con referencia al último imperio mundial y al anticristo, ¿verdad? Todas ellas con referencia a él. Bestia en el griego es terión, que significa fiera, no una bestia de buey o algo así, ¿verdad? Es una bestia de feroz, salvaje, fuerte, poderosa, ¿sí? Es a lo que se refiere cuando está hablándose así, peligrosa, ¿verdad? Entonces, en Daniel es símbolo, la bestia en el libro de Daniel es símbolo de los imperios que empezaron a dominar el mundo, ¿verdad? O que caían, ¿sí? Nos acordamos de el león, que era símbolo de Babilonia, ¿verdad? ¿Cuál otro? ¿Se acuerdan? El oso, ¿sí? Símbolo del imperio medo-persa, ¿sí? El leopardo con 4 alas, que era símbolo del imperio greco-macedonio, y la cuarta bestia espantosa en gran manera, que era una combinación de los anteriores, ¿verdad? Que es el imperio romano. Y de ahí del imperio romano es que la palabra de Dios dice que en el último va a resurgir, pero va a resurgir en un sistema de 10, que 10 reinos o 10 entidades de poder o 10 formas de gobierno diferentes, ¿verdad? Pero va a resurgir en forma de 10, porque son los 10 dedos de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 40 y 43. Libro del profeta Daniel capítulo 2. Versículo 40 al 43. Dice: y el cuarto reino, o sea, el romano, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ¿verdad? Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, al final de estos 10, ¿verdad?, es cuando viene la segunda venida de Cristo.
Y tenemos que estar muy alertas, hermanos, porque todo lo que se está dando actualmente en lo mundial nos está haciendo ver que estamos quizá muy cerca de ver, de los que creemos en el arrebatamiento, ¿verdad? Pretribulacionistas, que estamos muy cerca del arrebatamiento, muy cerca de que el Señor nos lleve a su presencia, para que entonces se desate la manifestación de este hombre de pecado y esta bestia que narra, ¿verdad? Y entonces venga todo la destrucción y venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, entrando a nuestro pasaje de 13:1, Juan dice: me paré en la arena del mar. La arena es símbolo de Israel, ¿verdad? La arena es símbolo de la tierra de Palestina, ¿sí? Es símbolo de esa tierra bendita y gloriosa. Y dice, me parece, y vi subir del mar. Y repito, el mar representa a la humanidad en sus conflictos, en sus desajustes, en su violencia que hay, ¿sí? Vayamos, por ejemplo, a Isaías 57, 20, 21. Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Isaías 57, versículo 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Verdad? Ahí está. Ahora, Apocalipsis 17, versículos 1 y 15, también nos dice respecto a esto. Apocalipsis 17. Versículos 1 y 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el mar representa a la humanidad gentil en sus conflictos, en sus luchas, ¿verdad? Y la arena representa a la tierra de Palestina, ¿sí? Recordemos también las visiones de Daniel en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Verdad? Ahora vamos al versículo 21. Y veía yo, versículo 17, no es 21, 17. Y estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Sí? Ojo, salen del mar, igual con aires conflictivos y todo, y se posicionan sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? Sobre Israel. Estas 4 bestias tuvieron que ver con Israel: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y el imperio romano, ¿verdad? Fueron naciones que se asentaron sobre Palestina, ¿sí? Sobre la tierra de Israel, ¿verdad?
Entonces esta bestia sale de ese mismo mar de conflictos gentiles y todo eso, ¿verdad? De celos, de envidias, de guerras, de todo eso, de ahí, de ese resurgimiento del Imperio Romano, porque al Imperio Romano nadie lo venció, o sea, es un hecho. El imperio se durmió, sí, algunos dirán que fue conquistado por los bárbaros, pero fue conquistado porque el Imperio Romano estaba durmiendo. No hubo ni resistencia, no hubo esa cuestión también cuando Atila, ¿verdad? Los derrotó el uno. Entonces nosotros vemos que ese imperio no fue conquistado y que va a resurgir, pero ahora, ¿verdad?, en una forma diferente. El mundo está en conflicto tremendo. El mundo quiere la paz. El mundo quiere la paz. Quiere paz y seguridad. Eso es lo que clama todo el mundo. Pero lo cierto es que rechazan al único que les puede dar la paz y la seguridad, que es Cristo Jesús. El mundo da una paz. Ojo, no podemos decir que el mundo no da paz. El mundo da una paz, pero una paz superficial, una paz pasajera, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: yo doy una paz como el mundo no la da, ¿verdad? El mundo da una paz pasajera, efímera, pero Cristo da una paz perdurable, segura, firme. En Juan 14:27 nosotros encontramos estas palabras del Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ojo, el mundo da una cierta paz. No se turbe vuestro corazón ni tengo miedo, ¿verdad? Pero como repito, el mundo da una paz superficial, una paz efímera, una paz aparente, una paz que se va muy rápidamente, ¿verdad? Solo en Cristo hay esa verdadera paz, porque esa paz solo puede venir cuando hay una reconciliación con el conflicto interno que tenemos contra Dios, ¿verdad? Solo hay paz cuando nos reconciliamos con Dios, porque hay un conflicto interno dentro de nosotros. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, nosotros vamos a encontrar esta bendita, ¿verdad? Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, ¿verdad? Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz y seguridad. Paz y seguridad solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí quiero hacer rápidamente una mención de que por eso nosotros, por eso y por muchísimos textos más, creemos que la salvación no se pierde, porque si la salvación se pierde, entonces no hay seguridad. Dios no me estaría dando seguridad, ¿sí? Y Cristo ofrece paz y seguridad. Por eso Pablo dice: tenemos paz para con Dios y estamos firmes en esta gracia, firmes, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. El escritor de Hebreos, en Hebreos 5, 18 y 19, vamos a Hebreos 5, 18 y 19. No, ahí me equivoqué en esa cita. Sí, es Hebreos 6, capítulo 18 y 19. Puse 5 por error, pero es 6. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, una esperanza segura, una esperanza firme, Entonces eso es lo que pasa. Por eso el mundo no puede dar una paz, porque no está combatiendo el interior,
lo quiere combatir con metafísica, filosofía, psicología, pero eso no lo va a poder hacer. Por eso el mundo está en conflicto. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de nuestro interior, de nuestros celos, envidias, contiendas, concupiscencias. De ahí es donde vienen en realidad las guerras, ¿verdad? Las guerras no se van a acabar por más que el mundo quiera la paz, porque el problema está dentro de nosotros. Ese es el problema real. Y para poder cambiarlo necesitamos cambiar de naturaleza, ¿sí? Y eso solo viene a través del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, ¿verdad? Donde Jesús dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que el único que puede darnos en verdad una paz verdadera y segura es Cristo Jesús. El mundo, por ahí decía Ravenhill, ¿verdad? Leonard Ravenhill, el mundo quiere paz, pero desecha al príncipe de paz, al único que puede darla, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a esta bestia que surge de ese conflicto de la humanidad, ¿verdad? Él surge del mar y se para sobre la arena. Y aquí, como dije, la arena es símbolo de Israel, ¿sí? Es decir, en medio del caos de los 3 primeros años y medio de la semana 70 de Daniel, que ya surgió el anticristo, ya el anticristo ya estaba ahí. Hebreos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 nos narra, ¿verdad?, la aparición del anticristo en su misión como un farsante. Dice, cuando vi el Cordero, abrió uno de sus sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando vimos este capítulo explicamos por qué no es Jesucristo este caballo blanco. Es muy diferente al caballo blanco de Apocalipsis 19. Este es la bestia que durante 3 años y medio va a salir venciendo y para vencer, y va a poner una aparente paz. Es más, va a firmar un tratado de paz con el pueblo de Israel. Pero después de esos 3 años y medio es cuando él surge y pone sus pies sobre Israel. O sea, aplasta a Israel. Viene para pisotear a Israel después de los 3 años y medio, cuando se le voltea, y es cuando se cumple la palabra del Señor que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No está hablando de estos tiempos, está hablando del tiempo cuando la bestia, el último dictador mundial, se levante a reinar y haga el pacto de paz y seguridad con Israel, ¿verdad? Pero después se le va a voltear a Israel. Y entonces es ahí donde se refiere, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿verdad? Recordemos que inclusive en los 3 años y medio de paz, la bestia va a defender a Israel contra enemigos, lo va a defender contra el reino del norte, contra el reino del sur, una confederación de naciones que se van a aliar para querer destruir a Israel, y la bestia los va a defender, ese imperio los va a defender. Pero después de esos 3 años y medio, él se les va a voltear, ¿verdad? Y entonces quitará la paz, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Entonces nosotros vemos todo este detalle, hermanos, ¿sí? Y entonces vemos a Juan viendo que esta bestia tiene 7 cabezas, ¿verdad? Tiene 10 cuernos y tiene 10 diademas sobre su cabeza, y un nombre blasfemo sobre las cabezas de ellos, ¿verdad? 7 cabezas. Aquí es algo donde ya entramos un poquito a la profundidad de la profecía, y a no
poder ser dogmáticos en el sentido de a qué se refieren estas 7 cabezas, ¿verdad? 7 cabezas se puede referir, como es el Imperio Romano que ha ido resurgiendo, ¿verdad? Se puede referir a, como es, la bestia, a la forma en que la ve Juan en el versículo 2, que lo vamos a ver, es una combinación de todas las otras, ¿verdad? Puede referirse a este detalle. En Apocalipsis 17 nosotros encontramos que el anticristo será el octavo rey. Entonces, si esto es cierto, nosotros asumiendo que tendríamos que empezar desde que Israel fue asediado por las naciones gentiles, sería Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonio, Imperio Romano resurgido y la bestia, que va a estar con el mismo Imperio Romano resurgido, ¿sí? Por eso dice 8, pero son 7, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 17 en una explicación más profunda, porque ahí es donde habla más a detalle de esto. Pero puede referirse precisamente a eso. Esas 7 cabezas pueden referirse a los 7 imperios que van a estar, que han estado y van a estar sobre Israel, ¿sí? Sobre Israel. Repito: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonio, Romano, Imperio Romano resurgido, la bestia, que va a ser a la par con este. 7, pero son 8, ¿verdad? 7. A eso se puede estar refiriendo, ¿verdad? Se puede estar refiriendo. O también las 7 cabezas se pueden estar refiriendo a los 7 que van a estar antes de que sea entregado totalmente el reino a la bestia, junto con la bestia gobernando todo esto. ¿Sí? Gobernando todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, acordémonos del Imperio Romano, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, quedando 7 cuernos, ¿verdad? Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas. Entonces nosotros vemos aquí en Daniel 7 que un cuerno pequeño derriba 3, y así quedan 7. Ahí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, y el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán integrados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, o sea, la mitad de la gran tribulación. Entonces podría estarse refiriendo a eso. Por eso igual, la mitad de la gran tribulación, el anticristo asume este detalle, ¿verdad? Derriba 3 y él se queda quedando 7. Eso podría también referirse, ¿verdad? Juan no ve el profeta Daniel no ve 7 cabezas, ve 10 cuernos, ¿verdad? Muy probablemente se esté refiriendo a eso, ¿verdad? También, ya dijimos, podría estarse refiriendo a los imperios que han estado desde un inicio, desde Babilonia hasta ahorita, y van a estar sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Sobre el pueblo de Israel. Repito, ¿por qué 7? Babilonia,
medo-persa, greco-macedonio, imperio romano, el imperio que va a venir, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver aquí esos siete, es babilonio, asirio, Egipto, Asiria, babilónico, medo-persa, greco, macedonio, romano, el imperio romano resurgido y la bestia que se une a este otro. ¿Sí? Entonces, de esos 10, de estos 10 reyes, esas 7 cabezas, ¿verdad? Podrían ser eso, o esas 7 puede simbolizar cuando ya resurgió, porque acordémonos que esta bestia está surgiendo a la mitad de la gran tribulación del mar hacia aplastar al pueblo de Israel, ¿sí? Hacia aplastar al pueblo de Israel, hacia posicionarse sobre Palestina, sobre Israel, ¿ok? Entonces, ya ahí aparece ya como 7 cabezas, o sea, 7 dirigentes, y que al final los otros 6 van a entregar el reino a la bestia, ¿sí? Y esto es muy importante. También dice que ve 10 cuernos, y el cuerno es símbolo de poder y abundancia. Es decir, que el gobierno tendrá 10 unidades de poder, pues repito, ya sea en tipo de virreinato o en sistema de secretarías o algún detalle, no podemos ser dogmáticos, ¿verdad? En este sentido, ¿sí? Entonces, son 10 que se levantarán ahí. Muy probablemente, ¿verdad? Aquí la bestia ya va a estar dominando, ¿sí? Repito, ya surgió, ya está sobre la tierra de Palestina y tiene 10 entidades de poder, ¿sí? 10 entidades de poder, ¿sí? Las 10 diademas, que es símbolo de dominio, a diferencia del dragón. Acordémonos del capítulo 12, ¿verdad? Que el dragón tenía, ¿verdad?, 7 diademas sobre su cabeza, ¿sí? Recordemos, el dragón, a diferencia de esta bestia, las diademas la tiene sobre sus cabezas y son 7 diademas. Aquí van a ser 10 diademas y la bestia las tiene en sus cuernos, no en sus cabezas. ¿Qué quiere decir? Que este dominio, ¿verdad?, que este dominio que simbolizan las diademas le va a ser otorgado. Satanás las tiene en sí mismo, de manera, recordemos que el número 7 significa plenitud. Satanás tiene el dominio del mundo en plenitud, ¿sí? A este lo va a tener sobre 10 en Apocalipsis es el número completo, o sea, va a tener completo dominio la bestia, pero no pleno. Una diferencia de pleno a completo, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le es dado, o sea, al igual que, por ejemplo, cuando el Padre entrega todas las cosas al Hijo, se exceptúa Él nos entrega al Hijo, ¿sí? Él nos entrega al Hijo, y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Exceptuando aquel que le entregó todas las cosas. Así sucede aquí también. Satanás le va a entregar todo al anticristo, al último dictador, su trono, su dominio, su reino, ¿verdad? Pero Él no se va a entregar, Él va a seguir dominando. Por eso es un dominio completo, no un dominio pleno, ¿ok? Por eso las diademas están sobre sus cuernos, no sobre sus cabezas, como a diferencia del gran dragón, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Aquí algunas filosofías de interpretación, ¿verdad? Algunos hermanos que interpretan los 10, sobre todo los amilenialistas, que interpretan el 10 como 10 emperadores romanos que surgieron, los amilenialistas preteristas, ¿verdad? Como 10 emperadores romanos que surgieron durante la historia antes del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ellos asumen esos 10 imperios romanos. Pero si nosotros nos fijamos que esta profecía está ligada, como ya vimos, a Daniel capítulo 7, versículos 23 y 25, vamos a volverlo a leer. Daniel capítulo 7, versículos 23 y 25. Dijo así: la cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 3 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. No pueden ser 10 reyes consecutivos. ¿Por qué? Porque el cuerno que dice aquí va a derribar a 3. Entonces tienen que existir esos 3 para que los pueda derribar. Ojo. ¿Sí? Entonces tendríamos que sacar de ese momento. Ahora, si nosotros analizamos la palabra del Señor, nosotros vamos a ver que cuando hay cuernos juntos, son reyes simultáneos. Por ejemplo, ¿sí? Yo quisiera que viéramos esto. Daniel capítulo 8, versículo 3 al 10. Dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tiene 2 cuernos. ¿Por qué tiene 2 cuernos? Imperio Medo-Persa. Había 2 monarcas. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. O sea, uno dominaba más que el otro. ¿Sí? Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Que el macho cabrío es el imperio greco-macedonio, un cuerno sobresaliente, solo un cuerno sobresaliente. ¿Quién era? Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno, ¿sí? Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremaneramente, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. La muerte de Alejandro el Magno. Otra vez, ¿sí? La muerte de Alejandro Magno, ¿verdad? En su mayor fuerza aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, los 4 en que se dividió el imperio romano después de la muerte de Alejandro. Entonces, nosotros estamos viendo ahí, si los cuernos están al mismo tiempo, es que son reyes simultáneos, son reyes que en ese momento están existiendo. Si es uno, es un rey; si son 2, son reyes. Entonces, si son 10... son 10 que están en ese momento existiendo, ¿sí? No podemos interpretarlo como que, bueno, y fue Augusto y murió Augusto, y se levantó Diocleciano, y se levantó Vespasiano, y se levantó... No, son 10 que están al mismo tiempo, porque en ese momento, ¿verdad? Así lo interpretamos con razón a lo que Daniel nos está diciendo sobre estas bestias. Recordemos que tiene mucho que ver. Así que el anticristo surgirá, ¿verdad?, de un imperio que contará de 10 personas controlando el mundo. 10 personas controlando el mundo, y el anticristo surgirá en este panorama, es decir, ascenderá al poder cuando este imperio esté fundado, resucitado, ¿verdad? Ojo, ¿qué se está buscando hoy en día, hermanos? El panorama que estamos viendo es que hay unos pocos que quieren controlar el mundo. Hay unos pocos que quieren dominar el mundo. Los más ricos, los más poderosos quieren dominar al mundo. Y ahorita ellos emplean acciones con gente que no fue elegida por las naciones, que no fue elegida por las personas que pertenecen a una nación, como el Foro Económico Mundial, que establece cómo se va a dirigir la economía y establece direcciones y establece todo ello, cuando a ellos nadie los eligió.
Ellos solitos se pusieron. Y sabemos que están tratando de establecer una oligarquía, ¿verdad? Y entonces gente, unos pocos, teniendo el poder de todo. Y de este posible sistema pudiera salir el anticristo, ¿verdad? Pudiera salir entonces el anticristo. Y ojo, esto no lo estoy hablando yo nada más yo, y esto no lo estamos hablando solo los evangélicos. Esto se está hablando en foros del mundo. Claro, no con relación a esta profecía, pero sí están hablando de la oligarquía, sí están hablando cómo estos hombres poderosos están queriendo controlar el mundo y ser dueños de todas las naciones, ¿verdad? No es algo de nosotros, y no gente ignorante, ¿eh? Gente con doctorados, postdoctorados en economía, en geotecnología, geopolítica, y todos esos detalles nos están hablando de todo esto. Si quieres, te invito a buscar en YouTube el congreso, ¿verdad?, del foro de Tesla, y ahí vas a encontrar a hombres eminentes exponiendo todo esto, ¿verdad? Exponiendo todos estos detalles, cómo todo esto se va dando y cómo estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¡Qué maravilla, hermanos! Cómo la palabra de Dios se cumplió. Así como Daniel profetizó cientos de años antes la venida de los reinos, ¿verdad?, del imperio romano, del imperio greco-macedonio, de cómo el imperio greco-macedonio iba a derrotar al imperio medo-persa, ¿verdad? Y todo eso, así la palabra de Dios, cientos de años atrás, nos está narrando cómo se van a perfilar las cosas al final de los tiempos, y nos lo está hablando a través de estas profecías de Apocalipsis, ¿verdad? Y nos está hablando de eso. Entonces, ojo, este es un punto particular mío, ¿eh? Esto no es doctrina, esto no es un punto personal de que yo voy a hablar, es un punto de vista. La iglesia bien podría, ojo, bien podría conocer el imperio, o sea, empezar a ver esta formación, ¿sí? Pero no al dictador, ojo, pero no al dictador. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Capítulo 2, versículos 7 al 11. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto. Quizá podamos conocer el emerger de ese imperio, el inicio de ese imperio, pero no al dictador mundial, ojo, no al dictador mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque él solo se va a manifestar hasta que el que al presente lo detiene. El misterio de la iniquidad lo vamos a ir viendo después de la resurrección de Cristo, después de Pentecostés, ya estaba en acción. El mismo apóstol Pablo dice, ya está en los tiempos de él, que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya había cuestiones en oposición fuerte contra el evangelio, contra la verdad de Dios. Pero llegará a su apogeo hasta que se manifieste ese inicuo, es el hombre de pecado, la bestia, ese último dictador mundial que será terrible. Por eso encontramos a hombres también muy terribles, como Mussolini, Hitler, ¿verdad? Todos esos que mataron a bastante gente, Mao Zedong, ¿sí? Todos esos, el que metió el comunismo, sí, creo que fue Mao Zedong, o estoy equivocado, corríjanme, en China, el que inició el líder de todo esto, que mató a millones, ¿sí? A millones de gente. Es más, mató mucho más que Hitler. Bueno, él va a ser nada comparado al último dictador que se viene, ¿verdad? Al último dictador que se viene. El consuelo de la iglesia es recordarnos las palabras del Señor
¿verdad?, a la iglesia, que dice que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. En Apocalipsis capítulo 3, que dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos esa promesa del Señor, que el Señor nos va a guardar de la hora, no en la hora. Si dijera en la hora de la prueba, es que la iglesia va a pasar por ese tiempo, pero va a ser guardada de ese tiempo. Pero dice de la hora, o sea que la iglesia no va a pasar ese tiempo. Por eso no vamos a ver a este hombre de pecado, ¿verdad?, a este hombre terrible en gran manera, ¿sí? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice. Es decir, todo el imperio tendrá un fin anti Dios, anti el Dios verdadero, es decir, anti-evangelio del reino, anti-cristiano, anti-verdaderos judíos, ¿sí? Siendo el anticristo el mayor blasfemador de todos. Todo el imperio va a estar en contra de todo lo que es Dios, pero el anticristo va a ser el que va a elevar las mayores blasfemias delante de Dios, como dice Daniel 7:25. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, ¿verdad? Contra el Altísimo hablará estas palabras. Entonces el anticristo se autoproclamará él como un Dios. Hablará pestes contra el Dios. Él no dirá yo soy Yahvé, él dirá yo soy totalmente diferente a Yahvé o Jehová, ¿verdad? Yo soy mejor que él, adórenme a mí porque soy mejor que él. Él es un Dios así, así, así. Hablará pestes contra Dios y él se autoproclamará a Dios. ¿En dónde? En el lugar santísimo, ¿verdad? Entrará a pedir adoración al pueblo de Israel. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para los que dicen que no va a haber otro templo, creo que aquí está bastante claro. Este hombre se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte, ¿sí? Mateo 24:15. Vamos a Mateo 24:15. Ahí en palabras del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Vamos a Daniel 9:27, por favor. Daniel 9:27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Verdad? Mateo 24:15, que Jesús dijo: cuando veas la abominación desoladora de la que habló Daniel, ¿verdad? Y esto seguramente hacía un panorama al pueblo de Israel de lo que está hablando, y empezó a perseguir y a matar a los judíos tremendamente, todo aquel que se opusiera a él. Bueno, Antíoco es un tipo, un antitipo del anticristo, ¿sí? Claro, el anticristo mucho más elevado.
como todo, los antitipos con los tipos mucho más elevados, ¿sí? Entonces, el antitipo, el anticristo, entonces es el tipo de Antíoco Epífanes, aunque en mayor proporcionalidad. Y es la profecía de Daniel que vemos a qué se refiere. En Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12, tenemos que ver mucho Daniel, aunque si quieren más referencia, por favor vayan a mis estudios de Daniel en YouTube. Capítulo 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, el pueblo de Israel, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y, o sea, aquí se cree que fue cuando mató al sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros vemos, también vamos a leer 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, ya aquí ya está hablando de los últimos tiempos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, el anticristo va a ser alguien que va a venir con la sabiduría de Satanás, ¿sí? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque ya dijimos que viene del enemigo. Pueblo de los santos, o sea, el pueblo de Israel, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, la batalla de Armagedón, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque va a ser el Señor quien lo destruya. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces nosotros vamos a quedar aquí. Daniel, a diferencia, aquí ya está hablando de los últimos tiempos, que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, un rey tremendo que hará prosperar el engaño, la maldad, la destrucción. Tremendo. Este hombre es la bestia que Juan está viendo emerger del mar junto con su imperio. Es quizá muy probablemente que en poco tiempo los que se queden vean ese imperio surgiendo. Pero como dijo el apóstol Pablo, los que se queden, aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que oyeron hablar de la salvación en Cristo Jesús. Ojo, Pablo no dice que van a ser salvos. Pablo dice que por cuanto rechazaron el amor de la verdad, Dios los va a entregar un poder engañoso para que crean en la mentira, y al final van a adorar a la bestia. Se van a entregar a este último emperador mundial que viene, y que ya estamos viendo a cómo se va acomodando todo esto. Ya estamos viendo que está muy cerca, está muy a las puertas. Amigo que me escuchas, hoy quiero invitarte a que analices todo lo que está sucediendo en el panorama mundial y veas cómo la palabra de Dios se cumple, cómo todo va hacia lo que dice la palabra de Dios. Y entonces te digo una cosa, en la palabra de Dios también dice que Dios va a juzgar a toda la humanidad, a los vivos y a los muertos, y serán lanzados en un lugar de tormento perpetuo, del cual nunca saldrán, por eso es perpetuo, ¿verdad? Un lugar de tormento terrible. Día y noche, sin descanso, serán atormentados por cuanto rechazaron la verdad, por cuanto rechazaron el amor de Dios. Y el amor de Dios es Cristo Jesús. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que se arrepienta y crea con todo su corazón que Jesús es el Señor y su Salvador, tenga vida eterna y sea reconciliado con Dios. Reconcíliate con Dios. Es el momento de reconciliarte con el Señor. Es el momento de que vengas a los pies de Cristo Jesús y rindas tu vida total, entera y plenamente a Él.
También asimismo quiero hacer un llamado a aquellos cristianos que han estado vacilando en el Evangelio, que han estado a medias tintas o que han estado sin importarles la palabra de Dios, sumergidos en doctrinas extrañas y raras. Es el momento de que analices tu fe. Es el momento de que vuelvas a la verdad. Es el momento de que vuelvas a venir y vengas a Cristo Jesús. Porque muy probablemente te quedes, por cuanto rechazaste el amor de la verdad. Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú rechazas la autoridad de la palabra, si tú te estás guiando por sueños, visiones o declaras, decretas y todo eso, tú estás rechazando el amor de la verdad. Y si te quedas, yo quiero decirte algo, amigo mío, es que tú no fuiste escogido por el Señor y vas a terminar adorando a la bestia, porque Dios va a enviar un poder engañoso para que creas en eso. Es el momento de examinar nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si tú eres un cristiano que también anda con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, que tú no eres un cristiano que ha entregado todo su ser a Cristo, como Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, examinen su fe, no vaya a ser que estén reprobados. Examina tu fe. Examina si realmente estás en Cristo Jesús. Examina si realmente Cristo es el Señor de tu vida. Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, de la palabra y del Evangelio, la va a encontrar. El Señor nos está hablando a un discipulado radical, a una entrega de vida radical hacia Él, a entregar todo nuestro ser, a rendirnos al señorío de Jesucristo. No juegues a ser cristiano, no creas que Cristo es el ticket para irte al cielo y que teniendo ese ticket puedes hacer lo que tú quieras. Eso es mentira. Si tú tienes ese concepto, no has entendido quién es Cristo Jesús, no has entendido que Él es el Señor al cual le debes obediencia absoluta. Por lo tanto, no has nacido de nuevo, por lo tanto no entrarás en el reino de Dios. Y si tú estás en doctrinas erróneas, es que no estás en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios nos está guiando a toda verdad. Y si Él nos guía a toda verdad, es que nos está guiando a través de su palabra, es que nos está guiando a la palabra de Dios y nos está llevando hacia ella. Si tú no estás tomando a la palabra de Dios como la fuente de autoridad absoluta en tu vida, ¿verdad? O como Pedro dice, como la palabra profética más segura, es que tú muy probablemente no has nacido de nuevo y necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Y no te lo digo por creerme más, no te lo digo por altivez o orgullo, te lo digo porque deseo en mi corazón que te arrepientas y que vengas a Cristo Jesús, para que no vayas a ese lugar de tormento, para que no vayas a ese lugar. Estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas. Tengamos cuidado, en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman de verdad. Hasta luego, hasta el próximo domingo en nuestro siguiente estudio. Entre semana tenemos los devocionales que seguiremos dándolos. Dios te bendiga, nos vemos, bye.